Hola, hola. ¿Listos para otro vídeo de liberen a esa bruja? Yo sé que sí. En el capítulo anterior, vimos cómo Roland se armó hasta los dientes con sus brujas y sus inventos y cómo les dio una paliza a los demonios. ¿Qué más se le ocurrirá a este loco genio? Vamos a verlo. La mujer era justo como un fantasma, caminando dentro y hacia afuera de la multitud como ella quería, desvaneciéndose fuera de la vista una y otra vez. Cada uno de sus ataques penetraría los signos vitales del enemigo. Era imposible llamarlo una batalla, sería mejor decir que ella estaba bailando. Nunca había visto a nadie ser capaz de manejar armas asesinas mientras mantenía un sentido del ritmo, de arriba hacia abajo, dando vueltas, dibujando un camino inconcebible. Pero, por lo contrario, la gente alrededor de ella no eran nada más que un grupo de payasos torpes. Ellos trataron de defenderse, pero solo consiguieron caer en vano. Al final, solo ella estaba de pie, orgullosa e independiente. Esa fue la última escena que vio antes de perder la consciencia. Capítulo 31, nuestro amigo. Roland estaba sentado en su escritorio aturdido. En realidad, no esperaba que alguien intentara cometer asesinato en su castillo. Tenía miedo de que, si Nightingale no los hubiera descubierto inmediatamente, lo hubieran asesinado a sangre fría. ¿Quién ordenó este intento de asesinato? ¿Era su tercera hermana, o uno de sus otros hermanos? ¿Por qué estaban haciendo esto? Era una lucha de 5 años por el trono, pero en los últimos meses ya habían intentado matarlo 2 veces. Roland, lleno de irritación, golpeó su escritorio. Esto era simplemente indignante. ¿No podían simplemente permitirle enfrentar a los meses de los demonios? Pasos podían ser escuchados desde afuera de la puerta. Era Carter. Después de abrir la puerta, dijo, Su Alteza, las identidades de los difuntos han sido identificadas. De los 8 cuerpos, 7 eran miembros originales de la patrulla, pero el último sigue sin identificarse. Además, hay 2 que todavía están vivos y bajo el cuidado de la bruja. Si no, después de ser tratados por la señorita Pym, todavía tienen que despertar. También el camino a las alcantarillas está siendo custodiado muy de cerca ahora. ¿Eran de la patrulla de la ciudad? Sabía que el equipo elegido por el antiguo señor no era confiable. Roland apretó los dientes. En realidad, 8 de las 10 personas eran desleales, así que no dejarlos que se unieran a la milicia fue realmente la decisión correcta. Eso es bueno, y también asegúrate de que estén siempre bien custodiados, no dejes que se suiciden como la última vez. 1. ¿Cómo, la última vez? Oh, nada, Roland negó con la cabeza. Aparentemente debido a la llamada temprana de Nightingale, su cabeza todavía estaba confundida. De todos modos, quiero saber todo sobre ellos. ¿Quién es su líder? ¿Quién es su persona de contacto? ¿Quién es su inversionista? Debes investigar todo esto y más. Sí, Su Alteza, Carter había recibido sus órdenes, pero no se marchó de inmediato, se arrodilló y dijo, que los asesinos pudieran colarse furtivamente al castillo fue mi abandono del deber. Espero que Su Alteza me castigue. Ya es suficiente. En ese momento, ni siquiera estabas en el castillo, así que esto no tiene nada que ver contigo. Bueno, Carter vaciló, ¿puede decirme quién fue al final quien impidió este intento de asesinato? Puedo observar de la escena que ellos... El caballero tuvo que tragar, todos parecen haber sido asesinados por la misma persona y estaban totalmente indefensos. ¿Qué puedo decir? Roland pensaba. Si estuvieran igualados, la escena no estaría tan limpia y las heridas no estarían en un amplio rango en todos los cuerpos. Susurró Carter. Todos fueron asesinados en el pequeño almacén, además de sangre y cadáveres no había nada más en el suelo. No hubo casi ningún daño a las mercancías situadas allí abajo. Las grandes cajas que almacenan tocino ni siquiera tenían un corte de espada. Eso demuestra que la persona no tenía alguna necesidad de usar ninguna cubierta, parece como si hubiera estado dando un paseo por un pequeño claro. Con todo respeto, Su Alteza, esto es demasiado increíble. Así que esa es la razón. Roland asintió, comprendió el significado de la explicación de Carter. Después de que una persona teóricamente fuerte estuviera rodeada, caería en una extrema situación adversa, peleas reales por lo general no terminarían como lo que se muestra en las películas, donde la persona rodeada envía a sus enemigos uno después del otro al suelo. Un ataque desde un punto ciego sería particularmente mortal. Así que, para combatir a muchos, el enfoque correcto sería confiar en el terreno y el medio ambiente para que siempre pudieran enfrentarse a la oposición. Pero Nightingale no era una de esas personas comunes. No importa lo que tengas que hacer, tienes que completar la misión que te di, primero. Esta persona no puede ser revelada todavía, pero cuando llegue el momento, te lo diré. Aunque sabía que el comandante era uno de sus leales y fieles subordinados, así como también sabía de que Nana y Anna eran brujas, Roland todavía eligió ocultarle la presencia de Nightingale, porque la diferencia entre ella y las otras 2 brujas era que ella no estaba de su lado. Solo se estaba quedando en la ciudad fronteriza a causa de Anna. Ella pertenecía a la Asociación de Cooperación de las Brujas, y tarde o temprano se marcharía a esta ciudad. Carter dio un saludo y se retiró. Roland pudo entender sus pensamientos.
Como una persona versada con la espada, Carter practicó constantemente un programa de formación que se produce a partir de la acumulación y resúmenes de técnicas de lucha desde hace cientos de años, y en verdad estaban orgullosos de su herencia. Pero cuando vio la escena en el almacén, no podía creerlo y comenzó a tener dudas. Si el manejo de la espada pudiera ser perfeccionado a tal estado, entonces el patrimonio del que estaba normalmente tan orgulloso, ¿de qué servía? Pensé que me dirías que me mostrara, dijo Nightingale. Todavía estaba sentada en la esquina de su escritorio, con las piernas cruzadas. También lo pensé. ¿Qué tal? Puedes quedarte aquí como mi espada oculta. Obtendrás 2 royals de oro como salario mensual, el doble de lo que obtiene Ana. ¿Qué opinas? Roland comenzó a recomendarle aún más. Tendrás una casa con un jardín, 2 días de descanso a la semana, incluso la licencia pagada de todos los años, eso es todo, el resto solo sería una recompensa monetaria. Para su sorpresa, Nightingale no lo rechazó rotundamente. Ella solo sonrió y no dijo ni sí y tampoco ni no. No puedo abandonar a mis compañeras, no importa cuál sea el motivo. Eso sería ahora, pero cuando el invierno haya terminado, la ciudad fronteriza comenzará una época de reconstrucción. Y en ese momento, ¿cuántas personas todavía se preocuparán sobre esto? Y luego, las brujas ya no tendrán que sufrir discriminación mientras caminan por las calles. Nadie te verá como un portavoz del diablo. Y así sucesivamente, siempre estás hablando de eso, dijo Nightingale de manera indiferente. Era momento de parar. Siempre era mejor observar que escuchar. Este tipo de cosas solo se podía cambiar lentamente. Roland cambió el tema. Nana ha sido regresada con seguridad, ¿no? Ah, sí, pero ella se asustó. Roland suspiró, no pudo evitarlo. Después de todo, era medianoche cuando había sido despertado por Nightingale. Cuando ella lo llevó a la escena y vio el lugar de batalla, casi vomitó. Nightingale le dio una pequeña charla sobre las cosas que sucedieron, y luego le dijo que buscara a Nana. Por lo general, Nana solo tenía que curar pollos. Pero ahora, cuando la niña vio a las personas cubiertas de sangre, inmediatamente se desmayó. Después de un rato, despertó y comenzó a curar a la persona de la patrulla de la ciudad con su cara llena de lágrimas. Con el fin de no alertar a la familia de Nana, Nightingale fue responsable de llevarla de regreso a casa. Cuando todo fue resuelto, estaba casi amaneciendo. ¿Cómo fue la investigación? ¿Pudiste averiguar cuál de mis buenos hermanos o hermanas los envió? Nightingale sacudió la cabeza. Todos son personas de su propia patrulla, con una sola excepción, pero él tampoco llevaba ninguna evidencia relacionada con su identidad. Con suficiente dinero, cualquiera podría contratarlos. Pero creo que esto tal vez no esté relacionado con sus hermanos. ¿Por qué? Porque eran muy desorganizados. En varias ocasiones, el equipo en realidad tuvo muchas luchas internas. E inmediatamente después de su fracaso no se suicidaron, dejando al menos 2 personas con vida. Por eso, no tenían un rendimiento profesional. En general, eran solo matones callejeros. Esto es diferente al estilo de sus hermanos y hermanas, es más probable que fuera un plan de un laico. Creo que incluso si yo no estuviera aquí, no habría manera de que su intento de asesinato hubiera tenido éxito. No olvides que Ana está durmiendo en la planta de abajo. Nightingale alcanzó la copa de Roland, no parecía importarle beber de la misma copa que él, y luego dijo, no importa qué, su caballero ha pedido la verdad de lo que pasó en las alcantarillas, y apuesto que él pronto sabrá la verdad, en comparación con lo sucedido anteriormente de su hermana. Ese tipo es mucho menos profesional. Si no me hubiera ido, todavía se arrodillaría ante mí, rogándome que no lo matara. Ese miembro de la patrulla gravemente herido, parece que es aquel que yo convoqué no hace mucho tiempo. ¿De verdad? Nightingale inclinó la cabeza. Creo que tendrás que recompensarlo. Si él no se hubiera enfrentado a los otros tipos, no los habría encontrado tan rápido y se habrían deslizado en el sótano del castillo. Aunque todavía no está claro por qué lo hizo, pero el enemigo de nuestro enemigo también es nuestro amigo, ¿verdad? Sí, pensó Roland, pero lo importante no era si él era un amigo o enemigo, sino que Nightingale dijo las 2 palabras. Nuestro amigo. Capítulo 32, Caballero. Cuando Brian se despertó, lo primero que llamó su atención fue el techo blanco. La luz del sol que brillaba a través de las ventanas era un poco brillante, así que tuvo que cerrar los ojos un poco. Entonces, cuando sus ojos se aclimataron a la luz del sol, los abrió por completo otra vez, solo para encontrar la misma escena enfrente de él sin cambios. Sintiendo que esto no era un sueño, pensó, ¿estoy vivo? Trató de mover su cuerpo, pero pronto notó que solo podía levantar un poco los dedos. Parecía que la fuerza de todo su cuerpo había desaparecido. Entonces oyó a alguien gritar, se despertó. Vayan a informar a Su Alteza. ¿Su Alteza? Brian sentía que su cerebro estaba lleno de engrudo y que su proceso de pensamiento era muchas veces más lento de lo habitual. Por cierto, ¿qué pasó después de desmayarme? Solo puedo recordar que Viper me perforó el pecho, y eso causó que me estuviera muriendo, y en ese último instante pude ver a una mujer fantasmal que derrotó a todos los enemigos de una manera increíble. Pronto una sirvienta llegó para ayudarlo a levantarse y así pudiera sentarse en la cama.
Entonces otra sirvienta más vino sosteniendo una cuenca y se sentó a su lado comenzando a ayudarle a limpiar su cara. En toda su vida Brian nunca había experimentado un servicio personal tan amplio, además de que las sirvientas eran todas mujeres jóvenes, lo que hizo que la situación fuera muy incómoda para él. 1. Afortunadamente, la situación no duró mucho. Tan pronto como el príncipe entró en la habitación, todas las personas salieron. Brian podía sentir un calor creciente dentro de su corazón. Tenía mucho que decir, pero cuando trató de abrir la boca no sabía por dónde comenzar. Pero contrariamente a lo que había esperado, Roland asintió y dijo: «Ya sé de todos tus logros pasados, y Brian, eres digno del título de héroe». Al oír la palabra héroe, Brian de repente sintió que sus ojos comenzaban a romper en llanto. Él comenzó a sollozar y su voz se entrecortó. «No, Su Alteza, mi amigo, es el verdadero». Roland le dio unas palmaditas en el hombro para consolarlo. Era exactamente como Nightingale había predicho. Después de que Fierce Scar fuera arrastrado a la cámara de tortura, comenzó a contar todo lo que sabía antes de que el guardián le pusiera las manos encima. El que estaba detrás de este grupo no era su hermana ni cualquier otro de sus hermanos, sino la familia ELK de la fortaleza Stronghold. El conde ELK entró en contacto con su lejano pariente Healer Dimitri. Luego, Fierce Scar ganó el control sobre la mayor parte de la patrulla de la ciudad con el señuelo de una recompensa. Además, también envió a un asesino para reemplazar a uno de los miembros del equipo para prevenir que ocurriera un accidente en el curso de acción. El propósito de este grupo de personas no era asesinar a Roland había previsto, en cambio pretendían quemar las reservas de comida para que fuese obedientemente hacia la fortaleza. Su conspiración resultó en la muerte de una persona inocente, Greyhound. Intentó detener a Fierce Scar cuando supo de su intento criminal, pero fue apuñalado con una daga por uno de sus propios subordinados. El paradero del miembro de la patrulla que fue reemplazado por Viper era desconocido. Cuando no vio el fuego en el terreno del castillo y notó que Fierce Scar no regresaba, lo más seguro es que se dio cuenta de que el plan fue descubierto y huyó. Para ayudar a estabilizar el estado de ánimo de Brian, Roland le prometió: su amigo Greyhound obtendrá un funeral digno de su sacrificio y su familia estará bien cuidada, ya no tendrá que preocuparse por la comida en el futuro. Gracias, Su Alteza. Brian respiró hondo. Tengo que saber. ¿Fierce Scar está muerto? No, todavía está vivo. Brian cerró dolorosamente los ojos. Hubiera preferido que no rescataran a Fierce Scar y que lo hubieran arrastrado al infierno a que ambos permanecieran vivos. Pero ahora, la posibilidad de cumplir su deseo se hizo difícil. No había ninguna duda de que Fierce Scar era culpable, pero los pecados cometidos por la nobleza siempre podían ser redimidos con dinero. Mientras su tío estuviera dispuesto a protegerlo, era muy probable que Fierce Scar no muriera. Era muy probable que ni siquiera necesitara ir a prisión. Roland, naturalmente, podía adivinar sus pensamientos. Healer Dimitri, el tío de Fierce Scar, es también un pariente lejano de la familia ELK en la fortaleza Longsong. La cabeza de la familia es Luke Dimitri, un vasallo bajo el mando Duque Ryan, pero el hecho de que sea el tío distante de Fierce Scar. Hizo una pausa por un momento, no afectará el veredicto final. Fierce Scar ha sido condenado a muerte por la horca, y solo quedan 3 días para su ejecución. Si puedes restaurar tu cuerpo para ese entonces, estás invitado a presenciarlo si lo deseas. Brian se inquietó. Pero Su Alteza, los miembros de la nobleza pueden tener su libertad comprada, esta regla no se puede ofender. Roland agitó la mano con desdén, indicando que Brian no debía preocuparse por esto. ¿Es un noble? Tal vez para ti, nació en una rama de la familia ELK, por lo que el estatus que tú y él tienen son tan distantes como el cielo y la tierra. Sin embargo, es un hecho que no tenía algún título ni una tierra, por lo que simplemente no puede ser considerado como un noble. Además, incluso si fuera un noble, dirigir una invasión a la residencia real temporal de un príncipe y tratar de quemar las reservas de alimentos, ignorando el destino de las 2000 personas en la ciudad fronteriza, lleva suficiente culpa. Incorporando estos 3 pecados juntos, simplemente no podría ser perdonado. En el momento en que Roland ordenó la muerte de Tyr, sintió un poco de vacilación en su corazón, pero Fierce Scar pertenecía a la categoría que era totalmente indisculpable. Si hubiera tenido éxito, todos los planes futuros de Roland para la ciudad fronteriza hubieran sido destruidos y nunca tendría la oportunidad de revertir su situación. Esto era más odioso que un intento directo de asesinato contra el propio Roland. En cuanto a la posibilidad de que su acción molestaría a la fortaleza Longsong, ¿a quién le importa? Mirándolo desde otra perspectiva, la otra parte no quería cooperar con él, por supuesto que no se comprometería con ellos, incluso trataron de elegir tácticas secretas para atrapar a toda la población de la ciudad fronteriza. Al mismo tiempo, este incidente también enseñó a Roland una lección: la lucha política de este mundo era diferente de lo que sabía de su antiguo mundo, allí se concentrarían más en competir debajo la mesa. Pero aquí estaban más inclinados a dejar la mesa a un lado y utilizar métodos mucho más sangrientos. Descansa bien. Perdiste demasiada fuerza, así que no salgas del castillo. He arreglado que otras personas asuman el cargo de su trabajo en la patrulla, y al final de los meses de los demonios, celebraré su ceremonia de canonización.
Su Alteza, después de escuchar las palabras ceremonia de canonización, Brian miró al príncipe con incredulidad. ¿Quiere decir? Sí, te convertirás en uno de mis caballeros, señor. Brian, respondió Roland con una sonrisa. Prepárense, apuñalen. Banner apuñaló un maniquí de madera con una pica, y en ambos lados sus miembros del equipo también hacían lo mismo, con la misma fuerza y también casi desde el mismo ángulo. Esta vez, ya era su 100ª puñalada. Solo tenía una sensación de hormigueo en sus brazos y ya comenzaba a pensar que nunca sobreviviría a este entrenamiento. A pesar de que comenzó a tener este pensamiento después de su apuñalado número 50, todavía resistía. Después de una semana de acondicionamiento ya era un reflejo natural obedecer cada orden. Honestamente, él mismo estaba aún más sorprendido. Todos descansen. Después de que Iron Axe gritó su orden, Banner pudo escuchar de repente el sonido de la exhalación de todos a su alrededor. Banner también exhaló, y luego dejó la pica mientras se sentaba en el suelo. Ahora, finalmente se dio cuenta de que su propia milicia no era responsable de ser la tropa de recados para los guardias o los caballeros. Después de una semana de entrenamiento excéntrico, el entrenamiento cambió más a la parte de combate. Por ejemplo, ahora estaban de pie en la muralla de la ciudad y empujaban sus picas de acuerdo con las órdenes del capitán. Aunque estas picas fueron sustituidas por postes de madera, cualquiera podría imaginar sus papeles en el futuro. El equipo de logística nunca haría tales ejercicios, así que esto también significaba que enfrentarían a las bestias demoníacas en las murallas. Naturalmente, pensando en esto, Banner sintió miedo. Incluso había pensado en escaparse, pero no sabía por qué. Al observar a sus compañeros de equipo pensando en la idea de 3 comidas al día y un buen sueldo, cambió lentamente de opinión. Capítulo 33, Pólvora. Ni siquiera un cuarto de hora de habían pasado descanso, cuando de repente Iron Axe aplaudió y gritó. Todo el mundo levántese, Su Alteza, el cuarto príncipe está llegando. Banner pronto regresó a su lugar, debido al entrenamiento especial que le dieron antes. Había aprendido a seguir órdenes casi inconscientemente, así que tomó su pica y asumió la posición lista para apuñalar con su bastón de madera. El príncipe y sus seguidores caminaban detrás de ellos en la muralla. Banner notó de reojo que el príncipe había disminuido la velocidad de sus pasos cuando estaba cerca de Banner. Roland suspiró en silencio. Los dichos quedarse hasta tarde destruirá la mañana, y levantarse demasiado temprano puede destruir todo el día eran verdaderos. Justo cuando había terminado de procesar las secuelas de la incursión en el castillo, se le recordó que tenía que inspeccionar los resultados del entrenamiento de la milicia. Roland se compadecía de sí mismo. No había dormido toda la noche, por lo que ahora tenía sueño todo el día. Pero tenía que venir, ya que el equipo había cambiado a la etapa de entrenamiento de combate, y él, como el más alto oficial al mando, si no se mostraba durante mucho tiempo, la moral de su equipo se volvería inestable. Bueno, ¿qué diría alguien que evaluaba un equipo? Roland pensó un poco. ¿Somos camaradas solo durante los buenos tiempos o también somos compañeros durante las dificultades? Si no obtuviera una respuesta después de gritar este lema, todo el ambiente sería muy incómodo. Tal vez sería mejor simplemente tirar de alguien a un lado y hablar con él, pidiéndole su impresión y ganando una buena reputación. Así que comenzó a poner en práctica su nuevo plan, y dio unas palmaditas a un joven que parecía bastante fornido en los hombros. ¿Es el entrenamiento duro y te sientes cansado? ¿Comer 3 veces al día es suficiente? Basado en sus experiencias pasadas mirando las noticias, la respuesta a sus preguntas debía ser un grito fuerte, no cansa y muy bueno. Pero el resultado fue completamente diferente de lo que esperaba. El hombre se giró directamente hacia él y se apoyó sobre una rodilla, lo que realmente sorprendió a Roland. Banner sintió que había sido bendecido. Su Alteza Real el Príncipe realmente se preocupa por él e incluso cordialmente le preguntó si estaba cansado del entrenamiento. Cuando hablaban de la familia real o incluso de simples nobles ordinarios, por lo general solían ser reticentes a hablar con sus soldados. Inconscientemente imitó el saludo de un caballero para honrar a Su Alteza Real. Independientemente de si este ritual era apropiado para él, solo tenía un pensamiento. Más tarde, cuando regresara a las calles, podría ser considerado una nueva persona. Cuando se le pidió que se pusiera de pie, su cerebro seguía siendo un desastre, por lo que ni siquiera podía recordar lo que había respondido. Al final, Su Alteza Real les había preguntado a todos. Si alguien tenía algún comentario o sugerencia sobre los entrenamientos, que diera un paso adelante. De repente la mente de Banner quedó completamente clara una vez más. Esta era una buena oportunidad. Si sus pensamientos eran verdaderos y la milicia de Su Alteza tenía que custodiar las murallas por sí solos, no podían permitirse la pesada responsabilidad. Tal vez mis preocupaciones de huir o quedarme son innecesarias, ¿verdad? Comillas sencillas. Pensó cuidadosamente en cómo formular la frase, Su Señoría, Su Respetada Alteza, el número actual de la milicia es demasiado pequeña. Si nos alineáramos de la misma manera que hemos entrenado durante el entrenamiento, cuando las bestias demoníacas ataquen, solo podremos defender 1/3 de la muralla entera y no sobreviviremos. Incluso si el príncipe comenzaba a reclutar varios grupos de milicias ahora, Banner temía que el tiempo de entrenamiento no sería suficiente.
Además, las armas usadas por estas personas también serían un gasto enorme, ya era difícil suministrar armas para los 100 soldados en el tiempo que quedaba. Incluso ahora todavía estaban sosteniendo sus palos de madera para entrenar. Si Su Alteza Real el Príncipe también podía darse cuenta de este punto, tal vez reclutaría a un grupo de mercenarios de otras ciudades como su principal defensa. Al menos no necesitarían entrenamiento y podrían ser enviados directamente al campo de batalla, y ya tenían armas y armaduras, pero el precio para contratarlos era relativamente alto. Roland pensó por un momento, asintió y dijo, sí, tienes razón, con nuestra fuerza actual de milicia vigilar toda la muralla de la ciudad no es muy realista. Banner se sintió muy complacido. Su Alteza, ¿estuvo de acuerdo con su punto de vista? Pero no esperaba las siguientes palabras que el príncipe dijo, las bestias demoníacas son en cierto sentido solo una variante de las bestias normales, no se vuelven más inteligentes, ¿verdad? Sí, Su Alteza, sus formas básicas son solo animales ordinarios, así que las bestias demoníacas siguen siendo los mismos, sus hábitos son básicamente los mismos que eran antes del cambio, pero no he visto muchas de ellas, así que no estoy seguro de que esto sea cierto para todos ellos. Eso es lo que quería escuchar. Aunque hay cerca de 600 pies entre el río Shisui y el pie de la vertiente de la montaña del norte, podríamos atraerlos para que ataquen a un área específica que hemos preparado de antemano. ¿Se refiere a usar trampas? Preguntó Iron Axe. Sí, podríamos utilizar trampas, pero no del tipo comúnmente usado por los cazadores. Las trampas comunes se utilizan para capturar a las presas por camuflaje, pero tengo la intención de hacer lo contrario. Estableceremos obstáculos en el camino con dirección a las murallas de la ciudad, como cercas, pendientes y zanjas, obligando a estas bestias demoníacas a caminar alrededor de ellas. Las barreras continuas guiarán a la presa hacia el lugar designado, en el que pondremos nuestra defensa principal. Cuando Roland llegó a este punto, miró directamente a Iron Axe. En cuanto a cómo atraer a estos monstruos, creo que nadie sabe más acerca de ello que tú. Después de un breve momento, Iron Axe respondió, no hay problema en guiarlos, los lobos tienen hidrofobia, los jabalíes tienen fotofobia y las otras bestias demoníacas también tienen sus propios temores. Pero Su Alteza, de esta manera tendríamos que hacer frente a todas las bestias demoníacas en un pequeño punto, ¿no será demasiado peligroso? Si solo confiamos en picas y arcos, eso sería cierto. Roland respiró profundo y dijo con confianza, pero ahora tenemos una nueva arma. Cuando llegó la hora de partida del príncipe, se acercó una vez más hacia Banner. Tus observaciones eran muy buenas, ¿cómo te llamas? Va Banner, Su Alteza. Te propongo que seas vicecapitán de uno de los equipos de mi comandancia de caballeros, señor. Banner, estoy muy satisfecho, buen trabajo. Junto a la casa de la producción de cemento, Roland construyó una casa nueva. Sería para la producción de polvo de nieve, o más precisamente, la pólvora. Solo tenía una habitación grande con un área de 300 metros cuadrados y solo una entrada. También implementó el más estricto régimen de seguridad. 2 caballeros siempre estaban custodiando la puerta, y todos los que querían entrar debían registrarse primero y pasar por una exanimación en su cuerpo, buscando algo que tal vez pudiera encender fuego. Adentro. Cualquier fuente de fuego estaba prohibida, por lo que solo era posible trabajar durante el día. Con el fin de evitar que Nightingale entrara silenciosamente en la habitación, colgó una cortina de algodón por encima de la puerta. ¿Esto es lo que llamaste nueva arma? Carter fue llamado a echar un vistazo a la nueva invención, tomó el polvo en su mano y tomó un olfato. Esto no es nieve en polvo, ¿verdad? Quizás Iron Axe no sabía qué aspecto tenía la nieve de polvo, pero Carter había participado a menudo en ceremonias reales, por lo que naturalmente sabía cómo se veía la nieve en polvo. Fue la mejor creación del taller alquímico. La receta era un secreto para los extraños, pero si el príncipe deseaba saberlo, indudablemente sería capaz de conseguirlo. Es nieve en polvo, pero no completo, dijo Roland. Es la última mejora del producto del taller alquímico, lo llamo pólvora. La pólvora se puede describir como un producto que es perfecto para la producción en masa. No necesitaba materiales exóticos. Siempre y cuando tuviera carbón, azufre y salitre y los mezclara en una proporción de 1 en 1, 7,5 podría producirse sin ningún tipo de barreras técnicas. En este periodo de tiempo, la nieve en polvo se mezcló en una proporción de 3 en 1, y también a veces contenía algunos materiales extraños, como mercurio, mantequilla, miel, etc. Que a veces se mezclaban en él a una proporción del 2%, pero con el resultado de una combustión más lenta y de menor liberación de gas, esto no tenía ninguna ventaja para la pólvora. Sin embargo, Roland sabía que el alquimista pondría a prueba constantemente otras proporciones, y predijo que solo necesitarían 30 años hasta que apareciera una receta cercana a la receta original de la pólvora. En la historia del mundo anterior de Roland, la pólvora se inventó mucho tiempo antes de la producción de la primera arma blanca. La razón de esto era debido a que la receta y el proceso de fabricación de armas correspondiente no funcionó al unísono. Sin embargo, lo que muchas personas ignoraban era el hecho de que uno no necesitaba depender de armas, la propia pólvora era un arma más formidable. Capítulo 34, Explosión de prueba.
Al principio, cuando Roland comenzó a construir la casa de fabricación de cemento, ya había creado un plan de seguimiento para futuros proyectos de construcción, que en su mayoría estaban centrados en la zona minera de la vertiente del norte, para que pudieran ser fácilmente vigiladas junto a la construcción de una casa de ladrillos con un techo de madera construido de manera rápida y sin afectar la construcción de las murallas de la ciudad. La vasta cantidad de salitre comprado de Willowtown fue transportado a un depósito de almacenamiento cercano, y solo a los ayudantes se le permitió entrar en el almacén para pulverizar o pesar el salitre. Se ocupó el mismo procedimiento para el carbón y el azufre, y así todo el proceso de manipulación para cada uno de los materiales se realizó por un grupo totalmente diferente de modo que el riesgo de fugas fuera lo más minimizado posible. Roland pesó 20 libras de pólvora ya producida y lentamente la vertió en una buena bolsa recortada de piel de oveja. Esta pólvora tenía que pasar por un estricto plan de procesamiento. Tenía que ser compactada, secada al aire, destrozada con un martillo, tamizada y filtrada. Si todo el polvo era de un tamaño granular uniforme, solo entonces se consideraría que tendría un excelente rendimiento de combustión. Para evitar accidentes producidos por la estática, todo el proceso de producción se realizó sin ningún producto metálico. En cambio, utilizaron productos cerámicos y de madera. Después de verter toda la pólvora en la piel de oveja, Roland apiló 3 capas más de piel de oveja en la parte superior de la bolsa y luego las ató con una cuerda. ¿Eso es todo?, preguntó Carter. ¿Puede llamarse a este paquete delante de él un arma? Aunque es un producto de polvo de nieve modificado, con solo un sonido, se puede asustar a alguien, ¿verdad? Un campesino que nunca ha estado en un campo de batalla también puede afectar el rumbo de la batalla, aunque solo sea un poco. Sin embargo, cualquier soldado entrenado o mercenario nunca los miraría o los respetaría. Pero, el comandante reconsideró cuidadosamente, los comportamientos recientes de Su Alteza aparentemente no tenían ninguna razón, pero los efectos siempre eran muy alarmantes. Si las bestias demoníacas tienen una inteligencia similar a la de un animal normal, quizás esta cosa podría ser inesperadamente útil. Por ejemplo, he oído que una fuerte explosión podría asustar a los animales provocándolos huir, reduciendo así la presión en el lado del defensor. Roland entregó la pólvora envuelta a Carter y luego tomó una bolsa con herramientas para quemar el polvo. Muy bien, tenemos que salir de la muralla de la ciudad. Iron Axe ya debería estar esperándonos. Al oeste, aproximadamente lejos a 2 millas de las murallas de la ciudad, situado entre el bosque y las montañas se encontraba su área de prueba designada. Iron Axe y varios otros cazadores habían estado esperando aquí por mucho tiempo. Además del mismo Iron Axe, los otros eran los mejores arqueros locales. Al escuchar que las tareas que se les habían asignado eran de Su Alteza Real, no podían esperar e inmediatamente siguieron a Iron Axe. En la actualidad, todo el mundo sabía que el nuevo señor de la ciudad fronteriza nunca fue tacaño con respecto a la remuneración de sus empleados. Según las órdenes de Roland, construyeron una valla de postes de madera y cuerdas que rodeaban toda la zona de pruebas para que nadie la traspasara. En dirección a la muralla de la ciudad, había dispuesto a sus caballeros para evitar que alguien se acercara de manera accidental. Roland volvió a revisar todos los preparativos y luego preguntó, ¿has traído contigo la presa? Su Alteza está aquí. Iron Axe arrastró una jaula con él y dio un paso adelante. Carter, viendo la jaula, notó que estaba llena de faisanes y conejos. Bien, pon cada animal amarrado da 5 pasos de distancia del centro, hasta que alcances 30 pasos del centro. Carter sacudió la cabeza sin darse cuenta y trató de proponer una mejora. Su Alteza, me temo que usted eligió los animales equivocados. No se puede probar el efecto con ellos, son muy tímidos y solo unos cuantos sonidos provocarán que ellos huyan antes. Así que, si puede asustarlos a ellos, no significa necesariamente que pueda asustar a las bestias demoníacas. ¿Asustar a las bestias demoníacas? Por un momento, Roland vaciló y contestó, yo no tengo intención de asustarlos, aunque el sonido de la explosión será algo increíble. Tomó la bolsa con la pólvora de su comandante, se dirigió al centro y la dejó allí. Luego cortó una pequeña abertura en la bolsa con su daga y dejó que se escapara algo de pólvora. Con eso hecho, sacó botellas que contenían pólvora y roció un poco de ella en el corte de la bolsa mientras retrocedía creando un camino de pólvora. Hoy el tiempo era tranquilo y demasiado perfecto para la primera explosión de pólvora. Se detuvo después de estar a casi 100 metros de la bolsa. Bueno, aquí debería estar lo suficientemente lejos. Comenzó a calcular la distancia una vez más y después de confirmarlo, ordenó a Carter, ve a buscar a los cazadores. Por el momento, el corazón de Roland latía con más fuerza pues estaba lleno de expectación. Ya había hecho una pequeña prueba antes, por lo que no estaba preocupado por los resultados de la prueba. Pero lo que le importaba era que este sería un momento histórico. A partir de hoy, las armas térmicas por fin de manera oficial subirían al escenario, y siempre sería recordado como el inventor de este hito. Después de reunirse todos, Roland encendió la pólvora. Carter, mientras yacía en el suelo, observaba cómo la distancia entre él y las chispas aumentaba rápidamente. En su corazón, no podía aceptar esto como correcto. Estaba tan lejos que ni siquiera oían un cubo de bronce lleno de polvo de nieve, así que ni hablar de producir ningún daño tan lejano, pero Su Alteza Real el Príncipe hizo que todos se acostaran en el suelo.
Pero desde que el cuarto príncipe lo ordenó e hizo lo mismo, no sería bueno si dijera algo. El suelo estaba congelado por la temperatura fría, a través de la cota de malla, podía sentir el frío propagándose. Carter movió su cuerpo en preparación para salvar su pecho del frío cuando oyó de repente un sonido de una explosión estremecedora. La distancia hasta la pólvora era demasiado cercana, el sonido de la explosión y de la onda de choque los alcanzó casi al mismo tiempo. Carter sintió sus oídos resonando y luego el mundo repentinamente se calmó. Cuando los temblores de la tierra comenzaron a disminuir, alzó la vista y vio una nube negra elevándose lentamente hacia el cielo, seguido por la grava y el lodo que caían como la lluvia. Para Roland, el impacto fue mucho menor que para el del caballero. Incluso si solo era un pequeño petardo, bloquearía sus oídos inmediatamente al encender la pólvora explosiva, por lo que estaba naturalmente bien preparado. La explosión no era como las explosiones que mostraban en las películas, donde siempre producirían grandes bolas de fuego. En la explosión, una gran cantidad de lodo fue arrancado del suelo, incluso alcanzando una altura de más de 10 metros en el aire. Cuando la tierra tenía explosivos, el único sentimiento que tenía Roland era que el sonido era mucho más fuerte que el de un fuerte petardo. En cuanto a Iron Axe y los otros cazadores, se habían quedado aturdidos. Solo sabían de Iron Axe que este viaje era para probar una nueva arma, pero nunca habían esperado que el impulso de la nueva arma fuese tan fantástico. Tal vez solo podría ser comparado con el castigo del cielo, rayos y truenos. Roland se levantó y llevó a todos de regreso al punto de la explosión. Aquí, el suelo se convirtió en un foso medio profundo, y el conejo más cercano al centro de la explosión había desaparecido por completo, dejando solo la estaca de madera corta en la que estaba atado en el suelo. Comprobó a los otros animales uno por uno. Los faisanes colocados a la distancia de 10 pasos y 15 pasos yacían inmóviles en el suelo, aparentemente muertos. Aunque no había ningún trauma visible, Roland todavía sabía que habían muertos por la onda de choque. El único que sobrevivió era un conejo gris a 30 pasos de distancia, pero sus delgados tímpanos fueron destruidos y la sangre fluía de sus oídos. Al ver que alguien acercándose, no intentó seguir luchando más tiempo y murió, como si el sonido hubiera tomado su alma. Carter tuvo que tragar saliva, sus oídos constantemente retumbaban hasta que gradualmente comenzaron a funcionar regularmente de nuevo. Hasta este momento se dio cuenta de lo que Su Alteza Real el Príncipe quería decir cuando dijo, «Ando, tengo intención de asustarlos». ¿Era realmente polvo de nieve modificado? Con este tipo de resultado, me temo que el poder del taller alquímico superara con creces a los astrólogos. Desde el punto de vista Iron Axe, su idea del príncipe había cambiado por completo. Su Alteza, si la milicia realmente obtuviera esta arma, creo que la ciudad fronteriza ya no necesitaría tener miedo de la amenaza de las bestias demoníacas. No la conozco por mí mismo, pero ¿puede producirse en masa? Roland pensó, probablemente no, hasta que empiecen los meses de los demonios, creo que solo podremos producir 20 o 30. El ingrediente principal era el salitre. En esta época, los medios de producción de salitre eran muy primitivos, usarían el alcantarillado del pueblo y su ganado junto con una mezcla de cal para separar los cristales de nitrato de potasio. Además de la nobleza superior y el taller de alquimia, no había gran demanda porque no había casi ningún propósito para ella, así que no existía mucha producción. Si todo el salitre era usado para fabricar bombas, pronto se agotaría. Necesitarían usar armas como cañones, arcos y ballestas como los principales causantes de muertes hacia las bestias demoníacas. Capítulo 35, Inicio. Nightingale estaba caminando a través la niebla. Cuando miraba hacia el exterior desde el interior de la niebla, el mundo exterior solo era bicolor, blanco y negro. Las líneas que originalmente eran los bordes de las cosas no estaban muy claras. Los bordes de líneas rectas, líneas discontinuas y líneas curvas se volvieron ambiguas, como un dibujo pintado por un niño. Este tipo de sensación era algo difícil de describir. A Nightingale le tomó mucho tiempo para familiarizarse en cómo distinguir entre los bordes. Si Nightingale usaba su poder correctamente, no sería atada por nada mientras camina a través de la niebla. Incluso algo como una pared, solo con observarlo ligeramente desde un ángulo diferente sería suficiente para encontrar un camino a través de él, pero mirándolo desde el mundo real, definitivamente no existía ninguna entrada. En el interior de la niebla, arriba y abajo, adelante y atrás, ya no era más un concepto fijo, ellos se transformaron en el uno al otro, incluso podías decir que se traslapaban. Por ejemplo, justo lo que está haciendo actualmente. Ella entró al castillo, el cual estaba bajo la mirada vigilante de los guardias, sin ser notada. Luego, dentro de un paso las líneas alrededor de ella cambiaron de forma impredecible y caminó a través del techo como si nada llegando al cuarto de Ana. Para ella, esto un mundo totalmente libre, sin ninguna regla. Nightingale solo era capaz de relajarse en el mundo de la niebla. Incluso aunque era silencioso y solitario, pero ella nunca encontraría ninguna amenaza allí. La mayor parte del tiempo, el mundo en la niebla era blanco y negro, pero ocasionalmente podía ver otros colores. Por ejemplo, cuando estaba mirando a Ana. La diferencia entre una bruja y una persona común eran sus poderes mágicos. Nightingale podía ver esta fuerza fluyendo y la desvaneciéndose en una bruja, este era el único color en el mundo de la niebla.
Nunca antes había visto a nadie como Ana, con un color tal pleno e intenso, un brillo de color aguamarina surgiendo dentro de ella, en su centro estaba cerca de ser incandescente, que era casi incapaz de observarlo. Todo esto confundió mucho a Nightingale, porque en general el color mostraría la habilidad y poder mágico de la bruja. En su tiempo en la Asociación de Cooperación de Brujas, había visto a muchas brujas con la habilidad del fuego cuando usaban magia. El brillo dentro de ellas era siempre de color naranja o rojo como la nube de una bola de fuego viva, pero independientemente de su tamaño o brillo, las otras brujas no se podían comparar con Ana. Si esto no era ya difícil de entender, otro punto era incluso más increíble. Dentro de ella había una enorme cantidad de magia, ¿cómo podía ser posible seguir con vida? Dentro de toda la Asociación de Cooperación de Brujas, Nightingale no había encontrado a nadie con tan asombrosa cantidad de poder, incluso si fuese una bruja adulta, sería un enano en comparación con Ana. Si Ana se convirtiera en un adulto. No, Ana nunca tendría esta oportunidad. Nightingale tuvo que suspirar, entre más fuerte era el poder mágico, más fuerte sería la mordedura. Incluso no podía imaginar qué pasaría cuando el momento llegara para Ana de enfrentar su juicio, seguramente enfrentaría una terrible prueba. El dolor de sentir sus órganos siendo arrancados de adentro hacia afuera no dejaría a la gente perder la conciencia hasta que abandonaran su resistencia, aceptando su muerte. Quedarían sometidas repetidamente a un constante dolor. Ella salió de la niebla, dejando que su sentimiento temporal deprimido desvaneciera, y alegremente dijo, «Buenos días, Ana». Ana ya se había acostumbrado al no deseado comportamiento de aparecer de repente de la otra parte. Asintió hacia ella, pero no respondió y continuó practicando su llama en su lugar. Nightingale se frotó la nariz y luego fue al lado de la cama de Ana. Nightingale ya había visto este tipo de práctica muchas ocasiones. Incluso había estado observando a Ana cuando comenzó a practicar. Accidentalmente incendiando sus ropas en el cobertizo del jardín trasero, siempre tenía un bote de ropas a su lado por las cual podía cambiarse. Más tarde, ella era capaz de hacer hábilmente que sus llamas bailaran en la punta de sus dedos, incluso Roland ya no supervisaba más sus prácticas, sino en su lugar derribó el cobertizo en el jardín convirtiéndolo en un lugar para disfrutar el té de la tarde y tomar el sol. A pesar de ello, de acuerdo a las órdenes previas de Roland, Ana siguió llevando a cabo sus prácticas de 1 a 2 horas cada día, pero ahora en su propia habitación. «Traje pastel de pescado, ¿quieres comerlo junto conmigo?» Nightingale sacó un paño de su pecho, lo abrió y dividió el pastel de pescado en un pedazo para cada una. Ana asintió después de oler el pastel de pescado. «Ve a lavar tus manos antes de comerlo», rió Nightingale. Afortunadamente, Ana no odiaba a Nightingale, después de todo, no sería bueno para Nightingale hablarse a sí misma. En definitiva, Ana estaba obviamente preocupada por Nana, pero no expresaba mucho su preocupación. De hecho, cuando no se encontraba frente a Roland, raramente hablaría. En contraste, Roland hablaba demasiado. Siempre tenía mucho que decir. Por ejemplo, cuando iban a comer, tendría muchas reglas, como lava tus manos antes de comer, ando comas muy rápido, ando lo levantes y te lo comas después de que haya caído al suelo y así sucesivamente. Podía dar una larga declaración para todo. Al principio, era muy impaciente, pero más tarde comprendió que no importaba porque aquí ella era una campesina y él era el maestro. Después de todo, era el castillo del cuarto príncipe, ya que ella vivía aquí y comía su comida, de mala gana empezó a escuchar sus discursos. Ahora ella se estaba acostumbrando a estas reglas. No sabía por qué, pero cuando ella, Ana, Nana, Roland y Carter competían por lugares en la línea para lavarse las manos, sentiría una pizca de indicio de diversión. Ana tomó una cubeta llena con agua de pozo y lavó sus manos, y después encendió una llama para secar sus manos. Después de eso, tomó su pedazo de pastel de pescado y se sentó en la mesa, para tomar de manera linda una pequeña mordida en boca para lentamente masticarlo. ¿Tú realmente no quieres regresar conmigo?, Nightingale preguntó una vez más. Ahí, tendremos un montón de hermanas, ellas cuidarán bien de ti. Aquí, solo puedes vivir y hacer cosas dentro del rango del castillo. ¿No te sientes aburrida? Aunque sean llamadas montañas infranqueables, puedes encontrar muchos recursos para sobrevivir, y seríamos una gran familia, todo el mundo ahí se ha reunido con el mismo propósito. Tu poder mágico es tan fuerte, ellas felizmente te darán la bienvenida. Este invierno, me temo que este será tu último invierno. Cuando habló hasta ahí, Nightingale se apagó. Tal vez ya era muy tarde, pensó, incluso si volviéramos al campamento, para Ana tener un poder mágico tan fuerte, sería casi imposible para ella conseguir superar la adultez. Lo único que podía hacer Nightingale por Ana era permanecer a su lado cuando muriera. ¿Cómo era tu vida cuando eras una niña, antes de que te unieras a la Asociación de Cooperación de las Brujas? Nightingale se sobresaltó por la pregunta de Ana, después de todo, ella raramente hacía alguna pregunta. Yo, solía vivir en una gran ciudad en la parte oriental del reino. En realidad no estaba lejos de la capital. ¿Tuviste una vida feliz? ¿Feliz? No, no estaba dispuesta a recordar su vida diaria en ese tiempo, ella tenía que depender de los demás, fue burlada y despreciada. Cuando descubrieron que se convirtió en una bruja, su vida se volvió incluso peor que la de un perro o un gato.
Tenía una cadena atada a su cuello y fue forzada a trabajar para ellos. Así que al recordar esto, Nightingale agitó su cabeza y susurró, ¿por qué preguntas esto? Yo vivía en las zonas viejas de la ciudad. Ana le contó una vez más su historia. Mi padre me vendió por 25 royals de oro a la iglesia, pero desde que Su Alteza me sacó de prisión, estoy viviendo una vida muy feliz aquí. Pero no puedes salir del castillo, y excepto por Roland Wimbledon las otras personas afuera todavía odian a las brujas. Eso no es importante para mí, y él también dijo que cambiaría todo esto en el futuro, ¿no puede él hacer eso? Eso será realmente difícil. Mientras la iglesia no caiga todavía, ellos siempre hablarán de las brujas como el mal. Ana no refutó inmediatamente y se quedó en silencio por un buen rato. Era tanto largo que incluso Nightingale pensó que Ana nunca hablaría de este punto nuevamente cuando repentinamente preguntó, ¿dónde tuviste una mejor vida? ¿Cuándo estabas con la Asociación de Cooperación de las Brujas o viviendo aquí con nosotros? Tú, ¿qué fue lo que dijiste a? Esta pregunta tomó a Nightingale por sorpresa. Bueno, por supuesto. ¿Sería la Asociación de Cooperación de las Brujas, cierto? A decir verdad, no estaba realmente interesada en la búsqueda de la montaña sagrada, pero sí estaba en el lugar en donde todas sus amigas estaban viviendo. ¿Respecto a la ciudad fronteriza? Si no se hubiera enterado que una bruja estaba en peligro, ella nunca habría venido a esta ciudad. Así que la respuesta era muy obvia, pero ¿por qué no pudo decirlo al instante? Entonces Ana empezó a reír. Nightingale rara vez veía su sonrisa, sus ojos brillaban como un lago en el cual el sol de la mañana se reflejaba, brillante. Inexplicablemente, se sintió a gusto, incluso si no estaba en su propio mundo de la niebla. Escuché a Roland diciendo que la Asociación de Cooperación de las Brujas estaba en busca de la Montaña Santa en las montañas del norte y que la Montaña Santa era un lugar seguro para todas ustedes, pero para mí creo que ya he encontrado mi Montaña Santa. Este castillo era su Montaña Santa. Nightingale se dio cuenta de que, aunque Ana no viviría por mucho tiempo, su alma ya había llegado al lugar donde la mayoría de las brujas deseaban. En ese momento, desde el otro lado de la puerta, pasos apresurados se podían oír. Nightingale escuchó cuidadosamente, esos pertenecían a una nana en pánico. Luego la puerta fue abierta, y era realmente Nana Pym quien corrió. Mientras lágrimas corrían sobre su rostro, saltó a los brazos de Ana. ¿Qué debo hacer? Hermana Ana, mi padre ha descubierto que me convertí en una bruja. Capítulo 36, negociación. Roland fue arrastrado de su cama por Nightingale. Después de haber escuchado que el padre de Nana llegó para una audiencia, él estaba sorprendido al principio. Pronto se dio cuenta que esta era una rara oportunidad. Si quería que la niña se quedara durante los meses de los demonios y ayudara a luchar contra las bestias demoníacas, tendría que encontrar una razón para que la familia Pym se quedara en la ciudad fronteriza durante el invierno. Originalmente, esta era una situación difícil. Después de todo, la popularidad del cuarto príncipe entre la nobleza había caído en picada, y tenía una relación tensa con la fortaleza Longsong. Estas fueron las razones por la cual la mayoría de los nobles abandonaron la ciudad fronteriza. Sin embargo, desde el inicio, Roland no había considerado trabajar junto con los nobles. Ellos tal vez tenían mucho poder, pero no eran adecuados para un trabajo conjunto. Rápidamente se lavó la cara y se vistió. A continuación, se dirigió inmediatamente a la sala de recepción. El señor Pym ya había sido llevado a la sala de recepción bajo la guía de los guardias. Cuando el señor Pym vio al príncipe, inmediatamente se paró, enfurecido y preguntó, «Su Alteza, ¿dónde está mi hija?» Esta era la primera vez que Roland veía al padre de Nana. Tenía musculatura, pero no era demasiado alto, y con su barba tenía una imagen áspera. Con su abrigo de algodón el cual alcanzaba su cintura y sus pantalones de cuero que tenían grandes bolsillos, su estilo de vestir parecía más del de una persona de Oriente que a la de alguien de rango noble. «Ella está bien, señor Pym. ¿Por qué se le permitió pasar por los guardias, mientras yo fui detenido en la entrada?» El padre de Nana lo interrumpió por la ira. «Necesito una explicación, Su Alteza. Por favor traiga a mi hija y permítame verla». ¿Qué estaba pasando? Roland estaba lleno de sorpresa. Estaba convencido de que el señor Pym estaba al tanto de la situación acerca de que su hija desafortunadamente se había convertido en una bruja. Así que sería normal si el señor Pym humildemente le pedía que escondiera el mensaje o solo le permitiría a Roland resolver el problema. Pero Roland no había esperado que el señor Pym sería tan agresivo y no actuaría acorde a la etiqueta de la aristocracia. Respecto al por qué los guardias dejaron entrar a Nana sin hacer preguntas era debido a las órdenes permanentes de Roland. Nana vendría unos cuantos días a jugar con Ana, así que los guardias ya se habían acostumbrado a ella viniendo. Después de considerarlo por un momento, Roland dio la orden de que una sirvienta trajera a Nana con ellos. No importa cuán grosero se comportó la otra parte, seguía siendo el padre de Nana, así que era lo correcto permitir que los dos se encontraran para hablar. Si él mostraba alguna intención de enviar a su hija con la iglesia o generalmente abandonarla, no sería tarde para tomar medidas en contra de él. Ana y Nana ambas vinieron juntas a la sala. En el momento en que el señor Pym pudo ver a su hija, la impertinencia vista en sus ojos inmediatamente se desvaneció.
Abrió sus brazos en la dirección de Nana y gritó, «Papá está aquí, así que ven a mí». Pero la pequeña niña solo se escondía detrás de Ana y asomando la mitad de su cabeza, «Seré vendida a la iglesia por ti, ¿cierto?» «Oh, tú niña tonta, ¿de qué estás hablando?» «Naturalmente, yo nunca te llevaría con la iglesia, así que vamos a casa juntos». Esta reacción confundió a Roland. De acuerdo con la historia de Nightingale, Nana fue vista por su padre cuando estaba usando magia. Entrando en pánico, ella inmediatamente huyó hacia el castillo en busca de Ana. Durante todo el camino, fue seguida por su padre con una mirada asesina. Pero ahora parecía que solo estaba mirando con ojos llenos de amor y preocupación hacia su hija, completamente diferente a la usual sensación de odio que las brujas típicamente eran enfrentadas. ¿Así que había sido solo un malentendido? Por un momento Roland vaciló, pero entonces decidió tomar al toro por los cuernos y dijo, «Señor Pin, su hija se convirtió en una bruja, usted seguramente sabe eso». «Su Alteza, ¿de qué está hablando?» «No le entiendo». «El señor». Pin furiosamente estampó su pie y se dirigió hacia Nana, tratando de agarrar su mano. Sin embargo, Ana se paró justo enfrente de él, bloqueando su visión de Nana. «Padre, me he convertido en una bruja. Lo siento mucho», susurró Nana. Escuchando a Nana mencionarlo una vez más, el señor Pin se volvió un poco ansioso. «No digas tonterías. ¿Cómo te podrías convertir en una bruja? ¿Qué te ha enseñado ese tipo Carl? Nunca debería haberte dejado ir a la escuela. Ahí solamente enseñan esa mierda retórica de la iglesia». Oyéndolo hablar así, Roland repentinamente empezó a entender la situación. Parecía que el padre de Nana trataría de encubrir todo por su hija. ¿Entendió mal las intenciones de Roland? Así que, por esto, estaba tan inquieto hasta que pudiera ver a Nana. Ana le dio una señal con sus ojos. Ana entendió y asintió. Entonces estiró su mano derecha, en la dirección del padre de Nana, quien aún trataba de alcanzar a su hija. Llamas comenzaron a surgir de la palma de su mano, dirigido cerca de la cabeza del señor Pin, casi lo quemaba. El señor Pin estaba sorprendido ya que inmediatamente se alejó de Ana. Nana también empezó a entrar en pánico y abrazó el brazo de Ana tratando de detenerla. «Hermana Ana, no ataques a mi padre. Su Alteza, esto es su...». Como puede ver, ella también es una bruja, al igual que su hija. Roland extendió su mano y dijo, «La razón por la que Nana tiene libre acceso al castillo no es lo que usted cree. ¿Podemos calmarnos y hablar del futuro?». En este momento el señor Pin sintió que había despertado de un estado de sueño. Necesitó comenzar 2 veces, Su Alteza, yo. «Siéntese primero, luego podemos hablar». Roland apuntó a la mesa cercana. «También tome una taza de té». «Bueno», suspiró, «mi reputación era tan mala, incluso tienen miedo de dejar a sus hijos cerca de mí». Roland ahora entendió completamente el comportamiento grosero del señor Pin. Solo había mostrado su preocupación por su propia hija. Cuando había visto a su hija correr hacia el castillo del príncipe y los guardias ya se habían acostumbrado a su presencia, no pudo pensar en ninguna buena razón para ello. En caso de que Roland estuviera en la posición del señor Pin, temía que hubiera intentado derribar al castillo con las manos desnudas. Respecto al por qué había negado anteriormente que su hija era una bruja, su intención era muy clara, temía que el príncipe dijera Nana ha caído. Por lo que necesita ser purificada, así que trató de convencerse y convencer a los demás de que su hija no era una bruja. De esta manera nadie se preocuparía por ella. El señor Pin dudó por un largo rato, pero al final, todavía se sentó y tomó una taza de té de un trago. Después de eso, se limpió su boca y miró un poco avergonzado. «Perdón, mi comportamiento fue grosero». «Disculpe, ¿desde cuándo sabe que mi hija se había convertido en una HIC bruja?» «Desde antes del invierno. Yo no fui el primero quien descubrió que ella había despertado, fue su profesor Carl Van Bard. Debido a que ella y Ana eran amigas, él la envió conmigo, para que pudiera cuidar de ella y pudiera protegerla», explicó Roland cuidadosamente. «El último mes y medio, ella vino al castillo a aprender acerca de su habilidad sin temor a ser descubierta. Por cierto, la habilidad de su hija es la de curar». «¿Eso es así?». Comillas. El señor Pin rascó su cabeza, así que esa fue la razón por la cual el gato pudo correr y brincar nuevamente de forma repentina. ¿Gato? Asterisco cof cof, de hecho, no importa. Cuando llegué a casa, vi a un niño quien estaba sentado en la entrada con un gato entre sus brazos que había sido atropellado por un carruaje. Planeaba esconder el gato de la vista de Nana para que no se asustara. No creí que me hubiera visto y que correría hacia mí en busca del gato. Era muy obvio de que el gato había sido atropellado y que su pata estaba rota. Miró a Nana y a Ana. ¿Así que eran amigas? Ana no dijo lo que pensaba, pero Nana rápidamente asintió su cabeza. El señor Pin, viendo la reacción de su hija, su expresión se suavizó un poco. Viendo esto, Roland preguntó, ¿no parece pensar que las brujas son personas tentadas por el diablo y se convirtieron en su portavoz? Mi hija sin ninguna duda no es una persona malvada. Él categóricamente negó esta posibilidad. No importa en lo que se haya convertido, no tengo ninguna duda de esto. El padre de Ana y el padre de Nana eran completamente diferentes tipos de personas.
Roland no pudo evitar sentir que ahora de alguna manera entendía por qué Nana siempre era muy despreocupada, siempre teniendo una sonrisa en su rostro. Con tal familia, para un niño era como una cálida cuna. Tampoco creo eso, señor Pym, dijo Roland francamente. La habilidad de su hija de curar a otras personas es de gran importancia para mí. Quiero que ella se quede a mi lado en la ciudad fronteriza, para ayudarme a pelear contra las bestias demoníacas durante los meses de los demonios. Oyendo esto, el señor Pym vaciló. Su Alteza, me temo que tendré que rechazar su solicitud. Cuando los meses de los demonios lleguen a esta ciudad, no puedo dejarla en esta pequeña ciudad. Desde que la familia Pym no pertenecía al territorio bajo la jurisdicción de la ciudad fronteriza, incluso él como un príncipe no podía ordenarles directamente que se quedaran. Pero siempre y cuando el señor Pym estuviera dispuesto a sentarse y hablar, Roland estaba seguro de que podía convencerlo. Capítulo 37. Historia familiar. El peligro no es tan grande como piensa, señor Pym. Si algo es peligroso también siempre ofrecerá algunas oportunidades. En su cabeza el cuarto príncipe revisó entre toda la información que su asistente ministro había colectado una vez más. ¿Escuché que usted heredó su título de su padre? El cual se convirtió en un caballero a través de méritos reunidos por batallas, le fue otorgado el rango de barón y dado sus propios territorios. Eso es verdad, confirmó el señor Pym. Fue en la temporada de los meses de los demonios. Un pequeño grupo de bestias demoníacas inesperadamente rompió a través de la defensa de la fortaleza cerca del río Chisui corriendo desenfrenadamente. Cuando su padre estaba patrullando, encontró a las bestias demoníacas arrasando. En lugar de evitarlos como la mayoría de la gente haría, notificó al fuerte, solicitando refuerzos, y empezó a asediar a las bestias demoníacas para salvar la ciudad cercana, incluso aunque él no tenía relación alguna con la ciudad. Mientras hablaba, Roland observó las expresiones de la otra persona. Pero señor Pym, usted debería saber mejor que yo las cosas que pasaron en ese tiempo. Su padre hizo el llamado a la milicia de la ciudad. Luego, con sus subordinados y la milicia combatió contra las bestias demoníacas y ganó. La gran batalla fue peleada para defender a los inocentes. Sí, su tono estaba un poco agitado, aparentemente lleno de anhelo por su propia historia familiar. Había también uno inusualmente grande, algunas partes parecían a las de un ciervo y otras partes a las de un toro. Era una fusión de ambos. Sus patas eran más gruesas que el torso de mi padre, y cuando corría, el suelo temblaba. Si hubiese estado en su posición, realmente no hubiera sabido cómo derrotar al monstruo. Pero él lo hizo. Mi padre se colocó cerca de una trinchera poco profunda, atrayendo a la bestia demoníaca hacia él. La bestia aceleró tratando de tomar ventaja de su velocidad al momento de su colisión. Mi padre se recostó en la trinchera poco profunda y acuñó su espada entre dos rocas de manera que solo la punta de la espada fuera visible. La bestia estúpida, aparentemente invencible, no pudo parar y su vientre golpeó contra la punta de la espada. Todo su estómago fue abierto, sangre negra y algunos intestinos fluyeron fuera de su estómago. Era tanto que mi padre casi se ahoga dentro de la trinchera. Incluso hoy, el botín de esa batalla, el gran cuerno de la bestia demoníaca, cuelga sobre la chimenea de mi familia. Roland, quien estaba sorbiendo su té relajadamente, dijo: fue una pelea admirable. Él siguió el código de fe de los caballeros, con pasión y valentía. Más tarde él obtuvo su título de caballero y una mansión en el feudo de Joe Cole, quien todavía era el señor de la fortaleza Longsong en ese tiempo. Hace 25 años Joe Cole fue ascendido al rango de duque por su majestad Wimbledon III, convirtiéndose en el guardián de tiempo parcial de la frontera sur. Con esto, todo el territorio de la frontera sur fue puesto bajo su jurisdicción. Por desgracia, después de su ascenso, Joe Cole se volvió una monstruosidad para su antiguo partidario el duque Ryan. Su Alteza, usted puede saber bien eso. La voz del señor Pym sonó algo frustrado. Incluso cuando los rangos del duque Ryan y Joe Cole eran diferentes, sus niveles de poder ya estaban parejos. El linaje Cole podía ser rastreado en una rama de la familia real, por lo que su ancestro no era peor que el del duque Ryan. Esto fue un esquema político. Roland suspiró. Wimbledon III de hecho trató de controlar y balancear sus niveles de poder. Para entender esta relación complicada, Roland tuvo que llamar a su viceministro para escuchar explicaciones. La jurisdicción feudal noble era extremadamente confusa. En teoría, la nobleza más alta tenía el derecho de emitir órdenes dentro del territorio de la nobleza más baja. Sin embargo, la situación real era mucho más complicada. El duque Ryan y Joe Cole eran un ejemplo de esto. Aunque él fue colocado en el territorio de la frontera occidental bajo el duque Ryan, Joe Cole, como fue anunciado de manera directa por el rey, no tenía menos poder y prestigio que el duque Ryan. Cuando Joe Cole se convirtió en duque del territorio sur, su poder en su antiguo territorio se volvió aún más fuerte. Este era un método de la familia real de Greycastle para mantener el poder estable. Pero cuando usted heredó el territorio de su padre, el comercio y la producción agrícola gradualmente se desvanecieron. Roland lentamente dijo: pero ahora hay una nueva oportunidad frente a usted. ¿Cuál es esta nueva oportunidad? Por supuesto ha oído de la hambruna de hace 2 años.
La fortaleza estaba reteniendo la comida para los meses siguientes por la razón de que la cantidad de mineral minado por los habitantes de Ciudad Fronteriza era muy pequeña. Este año nos enfrentamos al mismo dilema de nuevo. El inesperado colapso de la mina de la vertiente del norte no dejó ninguna ruta de escape para las personas de Ciudad Fronteriza. Debemos bloquear las bestias demoníacas en los nuevos muros de la ciudad. Tal vez la pelea no vaya a ir sin problemas, pero como dije antes, enfrentar esta peligrosa misión también significa una nueva oportunidad para nosotros. Comillas, el señor Pin tenía primero que entender el significado de lo que dijo el príncipe, así que él solo frunció el ceño y no dio inmediatamente una respuesta. Para ser honesto con usted, usted no parece un típico noble. Roland gentilmente sonrió, ningún noble saldría vestido como usted, y su mano está lleno de costras y callos. Señor Pin, usted no permitió que la herencia de su padre se viniera abajo, ¿cierto? Usted es un caballero con excelentes habilidades de combate. Desde luego no decepcionó a su padre, Roland estaba muy seguro de eso, o si no el señor Pin no habría entrenado y corrido entre los árboles durante un día entero. De acuerdo a la información proveída por Barov, en la semana pasada el señor Pin pasó al menos 3 días entrenando en el bosque. En cada visita, él siempre estaba completamente equipado, e incluso si no podía permitirse asistentes. Directamente contrató a algunos ayudantes de la ciudad de Orión. Algunas personas nacieron solo para batallas, el señor Pin era obviamente tal persona. Si se quedará en la ciudad fronteriza, le proveeré con una oportunidad para que pueda recobrar la gloria de su padre. Justo como él hizo, usted tendrá la oportunidad de obtener honor y logros sobresalientes con solo su espada y su coraje. También lo premiaré con un territorio en el este de la ciudad fronteriza, y se convertirá en un vizconde designado por mí. A pesar de que esto sería una situación poco común, el compromiso sería válido. Como un príncipe adulto, él era capaz de canonizar legalmente vizcondes, barones y caballeros. Sin embargo, solo podía conferir rara vez a otras personas con tales títulos. 1. Debilitaría el sistema regional de la aristocracia y 2. Si la otra parte rechaza la oferta, sería un poco incómodo. A Roland no le importaba la opinión de la nobleza local, él solo quería que Nana se quedara en ciudad fronteriza. Respecto al señor Pin rechazándolo, Roland no estaba muy preocupado. Después de que Joe Cole se convirtiera en el guardián de la frontera sur, sus relaciones con el señor Pin no siguieron. Él había abandonado por completo a la familia Pin. Al oír esto, el señor Pin empezó a hablar de nuevo. Entonces, Su Alteza, si me quedo, ¿aún puedo enviar a Nana a la fortaleza? Hasta ahora nadie había tratado de resistir a las bestias demoníacas en este lugar. Si fallamos, no quiero que mi hija sea enterrada aquí. Como ya le había dicho al inicio, señor Pin, el peligro en quedarse aquí es relativamente bajo. ¿Alguna vez había pensado qué pasaría si fuera descubierto que Nana es una bruja en la fortaleza Longsong? Ahí la historia sería completamente diferente que aquí en Ciudad Fronteriza. La fortaleza está completamente en posesión de la iglesia. Ya han crecido sus raíces en la ciudad desde hace mucho tiempo. Sus creyentes y supervisores están donde quiera en la ciudad. En el momento en que sea expuesta, incluso yo no seré capaz de salvarla. Roland pausó y agregó, Ciudad Fronteriza definitivamente no caerá. Cuando los meses de los demonios lleguen y las bestias demoníacas vengan, estaré en el muro para dirigir a mi gente y pelear junto a ellos. Nuestro oponente no es más que un grupo de bestias mutadas, no son invulnerables. Su padre no tenía cobertura y fue capaz de ganar en contra de ellos en terreno abierto. Sin embargo, nosotros tenemos el nuevo muro de la ciudad. Sí, en realidad, solo quiero decir, si un accidente llega a ocurrir, tomaré medidas para garantizar que Nana deje inmediatamente la ciudad. Pausó por un segundo, y naturalmente, Ana también se moverá. Prepararé un bote de antemano para ellas en el muelle, así puedo prometer de que estarán a salvo. De esta manera, creeré en usted, Su Alteza. Cuando dijo esto, el señor Pin se paró, y se postró sobre una rodilla para dar el saludo estándar de un caballero hacia el príncipe, y estoy dispuesto a pelear por usted. Después de que Nana y su padre se fueran, Ana posó sus ojos en Roland. ¿De qué estás hablando? Dijo firmemente, no voy a ir a ninguna parte. Capítulo 38, la era de las armas de fuego. Iron Axe se dio cuenta del hecho de que estaban bajo vigilancia. Los cazadores que habían participado en la explosión de prueba se mudaron juntos a una casa de 2 pisos cerca del castillo. Mirando a través de la ventana, podía ver que la casa estaba rodeada de muros de piedra y guardias habían sido estacionados en la entrada. A él no le molestaban estas medidas, y el hecho de que Su Alteza solo envió 2 guardias para supervisarlos mostró que confiaba en ellos. Hasta ahora, Iron Axe seguía repitiendo el rugido de la explosión dentro de su cabeza. Hasta ahora, nunca hubo un arma que pudiera traerle una conmoción tan fuerte. En el extremo sur de su tierra natal, había visto cómo fuego naranja estallaba en el suelo, y este fuego podía seguir quemándose por décadas. Había visto tormentas sin fin con olas monstruosas. Y así termina este capítulo de Liberen a esa bruja. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Se emocionaron con el romance entre Roland y Ana? ¿Se quedaron con ganas de saber más sobre las brujas? Pues no se pierdan el próximo vídeo, que viene cargado de sorpresas.
Y ya saben, si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Y báñense que hoy toca.